Proverbios 11:2. Hermano Roque. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? Ay, ay, ay. ¿De la sabiduría? ¿Qué dice qué dice el versículo? Cuando Viene la soberbia. Ajá. Viene también la deshonra, Soberbia, la altivez. ¿Y después en qué termina? mas con los humildes está la sabiduría. Oiga pues, entonces vamos a hablar de La soberbia y la sabiduría. Yo creo que sobre un tema muy interesante. celebrando la humildad como un pilar en el matrimonio. La humildad en nuestra vida es un pilar que nos va a enseñar muchas de las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Con todo lo que Él hizo, era la humildad la que Él más manejaba en todo lo que hacíamos. Si tenemos soberbia, si tenemos orgullo, vamos a caer siempre en deshonra, vamos a caer siempre en ofender a los demás. El orgullo no nos deja ver nuestra realidad. El orgullo lo que hace dejar ver es que nosotros pensamos que sabemos todo, que nadie más está por encima de nosotros. Y eso fue lo que hizo Satanás. El orgullo se levantó en él y quiso estar por encima de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que fue echado fuera del cielo. Entonces, nosotros cuando cargamos el orgullo, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la presencia de Dios. Más orgullo, más alejamiento. Más soberbia, más alejamiento. Pero cuando optamos por aplicar la humildad en nuestras relaciones de personales como de pareja, cuando hay humildad cuando hablamos, cuando hay humildad cuando expresamos nuestras situaciones, cuando hay problemas, pero los queremos resolver con humildad, ahí llega la sabiduría. Ahí es cuando Dios desglosa la sabiduría de Él y empieza a formarse en nosotros relaciones que nos ayudan, que nos llenan. El matrimonio se llena de ese amor. Para que haya ese amor, para que haya esa comprensión en el matrimonio, tiene que haber esa humildad. Porque muchas veces cuando hacemos un reclamo o cuando vamos a decirle algo a nuestro esposo o a nuestra esposa, lo hacemos a veces con orgullo. ¿Y tú por qué haces esto? Sabiendo que a mí no me gusta esto. Y la otra persona queda como, pero yo no lo hice pensando que no puede ni hablar. Porque muchas veces la imponencia de nuestro reclamo, de nuestras cosas, dése en cuenta que cuando un orgulloso se levanta, el egoísmo también se levanta. ¿Por qué? Porque el orgulloso piensa solo en él. Entonces el egoísmo viene a formar la parte más tremenda, porque no se da cuenta que puede estar ofendiendo a la persona, no se da cuenta que puede estar dañando el corazón de la otra persona al hacer un reclamo que de pronto puede ser justo. A veces nosotros tenemos la verdad. Por ejemplo, hacer un reclamo con verdad, uno dice, no, pero yo estoy en lo correcto, y mucha gente dice, sí, él está en lo correcto. Pero de nada te sirve tener la verdad si tú vas a humillar, si vas a hacerlo con orgullo, con soberbia, con altivez. ¿De qué te sirve? De nada, porque lo echaste todo por la borda. El hecho de que tú tengas la verdad no te da el derecho para humillar y maltratar a la gente. La verdad te haría más bien el ser humilde y decir, mira, esto pasó, esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que estoy sintiendo. Me heriste, me ofendiste, me llevaste las cosas por donde no eran. Y ahí es donde la otra persona puede caer en cuenta y decir, tienes toda la razón, yo hice algo mal. Pero si lo haces con orgullo, la persona no va a llegar a esa convicción. Entonces, por eso es tan importante que nosotros en la relación de pareja y en la relación personal, si tenemos algún problema con un hermano, algún problema con uno de los familiares nuestros, con nuestra misma esposa, nuestro mismo esposo, tenemos que hablar con humildad, porque así tengas la razón y te hayan ofendido, te hayan dicho, de pronto la otra persona ni está enterada. Hay personas que ofenden y no se dan cuenta. A mí me ha pasado, yo a veces he ofendido y Sandra me dice, ¿tú te diste cuenta de lo que me diste? ¿Qué te dije? Yo empiezo a decirle así, ¿ahora qué me va a reclamar? ¿Qué te dije? Todo es problema, todo es problema. Ya, eso es orgullo. Cuando uno empieza así, es orgullo, no quieres escuchar que cometiste un error. El humano es ese, no le gusta escuchar que cometimos un error. Entonces,
cuando escuchemos eso, bajemos nuestro orgullo y digamos, ¿qué hice que de pronto de verdad ni me di cuenta? Y a mí me ha pasado muchas veces. Y ya cuando ella me dice, pero mira, hiciste esto y esto y me dijiste eso, ¿cómo no me voy a sentir mal? Mi amor, ¿yo te dije eso? Sí, mi amor. Ay, no. Ahí caigo en cuenta, después de que armé el problemita. Entonces, la humildad tiene que ir primero, ¿por qué? Porque nos da sabiduría para resolver el conflicto. Da la sabiduría, la humildad llena de sabiduría a la persona. Porque cuando están esos ánimos como abajo, como esperando a ver, uno en humildad escucha a la otra persona. Uno en humildad llega a entender el sentimiento de la otra persona. En el orgullo no. En el orgullo lo que hacemos es justificarnos y acusar. El orgullo tapa. El orgullo no quiere aceptar. Entonces por eso es que acusamos a veces. ¿Sí? ¿Usted se siente así? Ah, pero es porque usted es esto y esto. Y entonces damos como una solución de que porque yo la ofendí fue porque ella es de tal manera. Y eso es orgullo, no aceptar lo que yo estoy haciendo. La ofensa tiene que aceptarse con humildad y decir, hombre, yo tengo que generar. Miren, la humildad genera el perdón, genera las cosas buenas en un matrimonio, en una relación personal. La humildad es algo que nos va a llevar a una bendición grande porque no vas a tener tantos conflictos, porque vas a estar con una vida tranquila, en paz. Esa es la humildad que debemos manejar. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No dejar la humildad a un lado. Por eso dice que es como un pilar para llevar una vida correctamente delante de Dios. Si nosotros nos ponemos con ese orgullo, con ese egoísmo a querer resolver nuestra vida, hemos cometido errores. Dígame si ustedes en su vida no han cometido errores por orgullo. Por puro orgullo. Hemos perdido amistades, hemos perdido relaciones familiares, hemos perdido un matrimonio por puro orgullo. Ahorita es aterrador, por ejemplo, la cantidad de personas solas en el mundo que estuvieron casados y ahorita están solos. ¿Por qué? Por orgullo. Simplemente por orgullo. Porque él no aceptaba lo que yo decía. Porque a ella no le gustaba tales cosas. O sea, queremos que las personas sean igual que nosotros. Y en un matrimonio no podemos ser iguales. Somos dos juntos con diferentes roles, diferentes pensamientos, sentimientos, cosas que esto... Pero Dios nos hace una sola carne. Amén. En el sentido de ¿qué? De que nos complementamos, de que nos unimos, de que podemos ser una potencia, un poder juntos, los dos hacia adelante. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. La humildad es lo que se maneja. Dime, Jordan. De que vi un versículo de eso que usted está diciendo. Sí. Y que es Mateo 11:29, dice así: Jesús lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y descanso para vuestras almas. Exacto. Amén. Amén. Gloria a Dios. La humildad es algo hermoso. Y se lo está diciendo una persona que fui muy orgulloso, muy orgulloso. El Señor me hizo caer en cuenta de tanto orgullo que yo cargaba, tantas cosas que hice por orgullo, tantos errores que cometí por puro orgullo. Y cuando uno empieza a tener la conciencia de que la humildad lo lleva a uno de verdad, es más, la humildad lo lleva a uno a reconocer las limitaciones de uno. Porque uno por orgullo quiere darse las que sabe hacer todo. No, yo sé de esto, yo sé de aquello. No, déjame que yo sé cómo es la cosa. Yo sé manejar esto. Así le decía yo a Sandra, yo sé manejar la cuestión de esto. Y cuando menos se dio cuenta era que estábamos casi quebrados. Y fue ¿por qué? Por el mismo orgullo de manejar las cosas al estilo de uno. Entonces, el orgullo te puede llevar a cometer errores graves en tu vida. Y la humildad, ¿qué hace? Que te saca a la luz las limitaciones que tú tienes. Amén. Amén. En tu ser, en tu relación, como pareja, como persona. La limitación que tú tienes hasta para las opiniones que tienes. Porque muchas veces uno no conoce de un tema, pero por orgullo dice, sí, yo sé eso. Y para quedar bien delante de todos los que saben, ¿no? Para no quedarme atrás. Es como cuando uno va y se sube en un bus
y se pega duro así con una barra o algo, y uno por disimular se hace el que no le duele así, y se va para atrás y después que nadie se dé cuenta. Ese es el orgullo. El orgullito que cargamos cada uno de nosotros es tremendo. Y muchas veces maneja hasta esas situaciones de opinión, de lo que tú sabes o no sabes. Es importante que nosotros con humildad digamos a nosotros mismos cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde yo llego, qué es lo que de verdad yo conozco, qué es lo que de verdad yo puedo llegar a hacer. Limitarnos en ciertas cosas no es malo, es más bien aprender, juntarse con aquellos que saben de cosas. Amén. Que saben, por ejemplo, yo ahorita estoy pasando en cuestiones que necesito que alguien me ayude y tengo hermanos que me están ayudando. Porque yo tengo limitaciones en eso, no sé, no conozco, hay cosas que no conozco y estoy aceptando esas cosas. Antes yo no era así. Antes yo decía que yo sí sabía, que yo conozco, yo sé, cometía unos errores gravísimos por decir que yo sabía. Entonces, la humildad nos lleva a eso, a de verdad depender de las cosas que... Hasta Dios pone personas que le ayudan a uno. Amén. Dios le pone las personas, dice, mire, ahí está este hermano que lo va a ayudar. Entonces le doy gracias a Dios por esas personas, porque uno debe empezar a aceptar las limitaciones que uno tiene como persona, como esposo, como esposa. Amén. Amén, amén. Es muy importante que nosotros entendamos que la humildad se va a ver reflejada en el matrimonio, en la comunicación. Amén. Ahí es donde vamos a reflejar o si somos soberbios o si somos humildes. ¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes, con una creación única. Dios nos creó al uno con unas capacidades, al otro con otras capacidades. Amén. Con unas debilidades y con unas fortalezas. Entonces, hasta que nosotros no podamos entender que las debilidades del uno van a ser después fortalezas para mí, porque lo que yo no sé, de pronto Henry sí lo sabe. Entonces, cuando hay humildad, puedo llegar a aceptar el consejo de mi esposo. Puedo de pronto llegar a entender sus pensamientos y sus debilidades, pero en el matrimonio, por lo general, estamos a veces como en una guerra campal de como a ver quién puede más, quién sabe más, yo puedo, yo soy capacitada, Dios también me dio a mí la fuerza para poder hacer las cosas, y muchas veces nos mostramos soberbias o soberbios cuando no dejamos que se cumpla el rol que Dios ha establecido para cada uno en nuestro matrimonio. Exacto. Es muy importante que nosotros podamos comprender que tenemos que menguar en el área que nos corresponde. O sea, por ejemplo, nosotras las mujeres necesitamos entender que debemos entrar en esa sujeción a nuestros esposos, porque cuando estamos siendo sujetas a nuestros esposos, estamos siendo sujetas al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces Jesucristo es nuestra cabeza, y lo que el Señor nos pida, y Él es nuestro amado, si Él nos lo pide que lo hagamos, tenemos que menguar. Entonces en esa humildad debe haber una mansedumbre, debe haber una paciencia, debe haber amor, debe haber tolerancia, debe haber comprensión, debe haber sacrificio, ¿ya? Porque si nosotros no tenemos en cuenta eso, va a salir la soberbia, va a salir el orgullo, y la relación va a dejar de comunicarse. Amén. O sea, cada cual va a decir, no, yo ya sé lo que me va a decir, mejor no le digo, porque yo ya sé la reacción que va a tener. Entonces pensamos siempre muchas veces en cuál va a ser la reacción. Y Dios nos pone porque necesitamos aprender a hablar, mis hermanos. Muchas veces queremos decir lo que pensamos y exigir lo que creemos que es correcto, pero muchas veces tenemos que callar y primero escuchar para saber qué es lo que nos quiere decir el cónyuge, porque en la comunicación es donde se ve más esa actitud de soberbia, y es donde más tenemos que practicar a diario la humildad. Yo quiero que leamos Efesios 4 del 1 al 3. Amén. Que el Señor nos insta a caminar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, procurando mantener la unidad y la paz en nuestras relaciones. Entonces, quien lo tenga, por favor, léalo.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Qué difícil es soportaros los unos a los otros, ¿no es cierto? Y más en un matrimonio. Sí, señor. Porque la relación que más roce va a tener es un matrimonio. En el matrimonio hay dos personas que se van a empezar a conocer, que van a tener roce en muchas cosas, opiniones, gustos, cosas que de pronto no están de acuerdo, otras que sí están de acuerdo y por orgullo no las hacen, errores que van a cometer. Entonces el matrimonio es la relación que más efecto va a causar si tú tienes humildad o cargas el orgullo. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta, cargas humildad o cargas orgullo. Amén. Y la humildad, lo que dice, nos lleva a toda mansedumbre, a toda obediencia a Cristo. Porque la humildad es eso realmente, la obediencia a lo que Dios nos dice, amados los unos a los otros. Amados los unos. ¿Ustedes saben lo que dice el amor en 1 Corintios? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y uno dice, ¿sí? ¿Todo lo soporta? Vaya a ver si de verdad usted lo puede cumplir. Sí, si lo puede cumplir con un esposo que de pronto sea brusco, atarbán, grosero o hasta de pronto vicioso, o una mujer que de pronto no sea de la mujer que el hombre pensó que era y que le tocó soportar muchas cosas. Todo lo espera. ¿Cómo? Todo lo espera. Todo lo espera. Todo lo espera, imagínate. Entonces, tengamos en cuenta que lo que decía mi esposa es muy cierto. En sí la humildad viene a ser sacrificio. Cuando tú no sacrificas de lo que tú piensas, ¿tú crees que lo sabes todo? ¿Tú crees que tu opinión vale más que la del otro? ¿Que lo que tú dices de pronto es más razonable de lo que te están diciendo a ti? ¿Que tienes que callar a la otra persona porque tu opinión es la que más vale? ¿Que tu esposo no tiene por qué hablarte sino aceptar lo que tú dices? ¿O tu esposa no puede decirte algo que se siente mal porque tú eres el jefe de la casa, como decimos? Y déjeme decirle una cosa, que Dios dio autoridad al hombre fue para responsabilidad, no para imposición. Amén. Eso es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como varones, de saber tratar a nuestra mujer, saber llevar a nuestros hijos, de llevar a nuestra familia a un entendimiento de las cosas que Dios quiere que entendamos. Eso es humildad. Humildad es guiar a la familia, humildad es proteger la familia, proveer para la familia. Esa es la humildad a la que nos llama el Señor como varones, nosotros como hijos de Dios. ¿Y la mujer a qué? A respetar a su esposo, a ser sujeta a su esposo. Si es un esposo, un varón que por ejemplo asiste a la iglesia, que es entregado a las cosas de Dios, ¿por qué la mujer no se va a poder sujetar si es un varón que de pronto está cumpliendo con las cosas? Porque a veces hasta escuchamos, por orgullo, escuchamos defensa también contra eso. Es que a mí no me gusta lo que él hace. Bueno, es su autoridad y está guiando las cosas de Dios por donde deben ser. Usted debe sujetarse a eso porque usted es como si se estuviera sujetando a Dios. El hombre es el representante de Dios en la casa. ¿A quién hizo imagen y semejanza a Dios? No. Mis queridas mujeres, fuimos los primeros en ser Así creados. lo dice claramente. Fuimos los primeros. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Y la O sea, mujer es la gloria del varón. La gloria del varón. Imagínese usted, un gran privilegio, porque la mujer es la que cubre al varón. Amén. Es la ayuda idónea, ¿no es cierto? Le haré ayuda idónea. Amén. Para él. ¿Qué es la ayuda idónea? La que protege, Amén. la que cubre, la que ama, Amén. la que está a veces teniendo esos detalles. La mujer tiene esa particularidad que tiene en cuenta muchos detalles. Entonces a veces hasta cuando se viste uno, ay mi amor, pero los zapatos no le salen con esa ropa. Esos detalles los hizo Dios en la mujer, ¿para qué? Para cubrir al hombre.
Porque el hombre es escueto, el hombre no anda pendiente ay, ¿cómo Que me me hizo? combinó, Uno que coge me un vestido, se pone una corbata y salga. Y uno dice, ya me vestí. Pero eso parece un payaso usted con corbata roja, saco verde. No. La mujer es esa. Es ayuda idónea hasta para esos detalles. No, y cuando la palabra dice que la mujer es la gloria del varón, podemos empezar a pensar, bueno, ¿cómo así? La gloria del varón, o sea, que como tú te comportes, como tú te vistas, como tú hables, como tú respondas, estás representando al hombre donde tú vayas. Pero si eres una persona grosera, que no tiene compasión, que no tiene humildad, que se ve, o sea, que se ve altiva, que exige, estamos dejando en vergüenza al varón que tienes como compañero, como esposo. Esa palabra, o sea, nosotros tenemos que analizarla bien. Es la gloria. Es como una responsabilidad que nosotros tenemos de dar la cara. Donde vayamos estamos representando al varón, que el varón esté sujeto a Cristo. Así no esté sujeto a Cristo, pero si la mujer, como dice, sin palabras, modela a Cristo, está dejando bien al varón. Amén. ¿Verdad? Por eso es tan importante que nosotros crezcamos en la humildad, Amén. en esa mansedumbre. Y muchas veces en el matrimonio, cuando uno de los dos es menos humilde, por no decir que es soberbio, ¿cómo poder ayudar a esa persona? Porque casi siempre somos reactivos. Cuando nos hacen algo o nos dicen algo, nosotros respondemos de la misma manera. Ok, me hablaste feo, te respondo feo. Me hablaste lindo, te respondo lindo. Pero el Señor nos dice, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Es difícil entender eso, ¿cierto? Pero cuando estamos en un matrimonio, ahí es donde tenemos que ponerlo por obra y decir, si Dios lo dice, yo lo puedo hacer. Donde más cachetadas recibimos. Entonces, si por ejemplo, llamó tu esposo y denotas un poco de soberbia o de mal humor, y entonces por ese mal humor se le subió la soberbia y empieza a contestarte feo, ¿qué debemos hacer nosotras? Callar, dejarlo que se desahogue, dejarlo que se escuche, dejarlo que caiga en cuenta, porque por lo general respondemos, por lo general estamos como a la defensiva y empezamos a decir, bueno, ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces eso le hace subir más la soberbia a la otra persona que está con soberbia. Lo que necesitamos es menguar, quedarnos callados y hasta en ese momento orar mentalmente diciéndole, Señor, ayúdalo, permite que Él mengue en este momento, que la soberbia se baje, crea en Él, Padre mío, esa humildad. Amén. Y la misma persona se va a dar cuenta que está siendo soberbia y que está siendo altiva. Y eso le va a ayudar a nuestro cónyuge. Esa es una manera de poder contrarrestar en el matrimonio ese ataque que Satanás muchas veces pone en el camino para desunir a los matrimonios. Pero cuando callamos y el otro él sigue hablando y alegando y el otro está callado, ténganlo por seguro que el Espíritu Santo va a redarguir el corazón de esa persona y va a venir y te va a pedir perdón. Amén. Sí, Amén. Es. Entonces es importante, sí, es bonito decir la humildad, hoy vamos a hablar de la humildad, seamos buenitos, hagamos lo correcto, seamos comprensibles, amables, amorosos, pero cuando lo llevamos a la práctica, Amén. No sabemos cómo hacerlo. Sí, es cierto. Entonces, lo digo porque nos ha pasado a nosotros y cuando lo hemos practicado de esa manera, nos ha resultado, o yo me doy cuenta, o él se da cuenta y al final nos pedimos perdón por esas actitudes orgullosas y soberbias. Amén. 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 Y Dios hace algo, mi hermano. Hay algo tan importante en Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa. Porque hay una parte que dice en el proverbio, en el 29, en el 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra.
Pero él está hablando acá de toda la función de la mujer, o sea, la mujer es hacendosa, la mujer cuida su hogar, la mujer protege a su esposo, protege a sus hijos, prepara lino, prepara alimento para las criadas, todo eso. Y luego llega diciendo que son fuerza y honor y vestidura, o sea, esa es la mujer y se ríe por el porvenir. Nosotros vemos al hombre, que el hombre con tanta responsabilidad de un hogar, de protección, de cuidar y todo eso, ellos se estresan. Y uno llegaban a la casa y uno, Dios mío, pero no me dijo ni hola, o llegó y se sentó en el sofá súper rendido, no sé qué cosa, y uno no lo entendía, y lo único que decía uno era, no me quiere, no me mira, no sé qué, que saben qué está pensando. Pero cuando viene aquí el Señor que dice, sí, cuando viene aquí el Señor que dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y dice acá dice en el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Mas y su marido también la alaba. Imagínate. Pero tiene que ser una mujer, como dice la palabra aquí, y resulta que de esta parte de acá muchas veces nosotras también nos levantamos con orgullo, porque deberíamos hacer las cosas de hablar con humildad. Exacto. Que yo le digo al Señor, Señor, es los labios, la lengua que enciende fuego, porque encendemos fuego rapidito, pero que el Señor nos ayude a ser esas mujeres que le tememos a Jehová. Amén. ¿Para qué? Para poder edificar nuestra casa, porque errores cometimos, por lo menos. Y como sabemos que la necesidad del hombre es el respeto. Y sin querer, porque yo le decía a mi esposo, ¿cómo que respeto? Y ustedes también necesitan amor. Ellos también necesitan ser amados. Claro que sí. Uno también necesita respeto, ser amado y protección y eso, o sea, eso es mutuo. Entonces, que el Señor nos ayude, porque a mí este proverbio, el 31 me ha edificado mucho. Sí. Porque le habla primero, en este proverbio le habla primero a los hombres. Y luego empieza, desde el 10 empieza a hablar a la mujer. Pero mira una cosa, mira lo que dijiste al principio, de que el hombre es conocido. Es conocido por la actitud de la mujer. Por la mujer. Yeah. Y yo no sé si a ustedes les pasaba antes, pero por ejemplo, mi papá cuando él llegaba al trabajo y llegaba con mi mamá, él la presentaba, él tenía la frase de decir, le presento a mi costilla. Porque antes, como era la costilla la creación de Dios, él le decía, le presento a mi costilla. Y los hombres que la saludaban, la saludaban, señora Becerra, ¿cómo está? Mucho gusto, con un respeto, porque a él le tenía mucho, él era muy amiguero y muy respetuoso de todos, y también lo respetaban mucho, él era muy calmadito en sus cosas. Y a ella le cogían el respeto. ¿Por qué? Porque también veían la presentación de ella, su comportamiento, sus cosas, y el respeto que ella le tenía a mi papá. Entonces, esas cosas son tan importantes que hasta nada más la presencia de una pareja que tenga humildad se nota. Sí. Se nota. Cuando ustedes ven una pareja con orgullo, se ve que usted hasta el mismo espíritu como que le hace retorcer a uno, como que ¿sí me entiende? El orgullo es algo bien tremendo, mis hermanos. ¿Sabe que el orgullo hasta se ve en la mirada de una persona? Se ve en la forma de hablar, se ve en su expresión corporal. Es impresionante el orgullo lo que hace, es un espíritu bien pesado, bien pesado. Y la humildad, si ustedes se dan cuenta, es la que menos se detecta. Porque muchas veces es como muy, no se muestra mucho. Pero cuando tú conoces una persona que es humilde, ahí es cuando tú empiezas de verdad a decir, oigan, esa humildad que uno debe tener, de verdad, mire, esta persona, yo no pensaba que fuera así. Yo no pensaba que fuera tan especial, que fuera de verdad tan dedicada a las cosas. O sea, nosotros en el matrimonio, mis hermanos, y en nuestras relaciones personales, en general, con todo el mundo, debemos aplicar la humildad en muchos sentidos. Tal vez va a ser difícil porque muchos de nosotros tenemos ese orgullo levantado, pero que cuando el Espíritu nos traiga esa convicción a nuestro corazón, podamos decir, aquí es donde yo debo bajar. Amén. Aquí es donde yo debo ser humilde, aquí es donde yo debo empezar a aplicar la humildad, empezar a tener esa tolerancia, esa mansedumbre, esa necesidad de tratar bien a los demás. Yo te digo algo,
Una de las cosas más horribles que el orgullo maneja es primero el sarcasmo, que es horrible, es un aniquilador de los sentimientos. Cuando tú hablas con sarcasmo a una persona y más a tu esposo o a tu esposa, y como en ese tono ofensivo y humillante, es una de las cosas más dañinas para el corazón de una persona, para el sentir de una persona. El sarcasmo es algo muy tenaz. Y otra, la indiferencia. Cuando tú tratas a las personas con indiferencia, tú eres el que te estás haciendo daño, porque tú estás alejando a las personas de ti. La indiferencia, la gente piensa que con indiferencia se está dando un lugar más alto, se está dando un lugar más yo soy el que esto y no necesito de esto ni necesito de lo de aquello. Es más, ignoro estas cosas, ignoro las otras. Ese ignorar a los demás, ignorar las relaciones que tú tienes a tu alrededor y más a tu esposo o a tu esposa, hace que te sientas cada día más solo. Por eso muchas veces dicen, ¿y por qué se suicidó? Pues dése cuenta el tramo de vida que llevaba. No se acercaba ni a la esposa, no hablaba ni con los hijos, se encerraba solo y hacía chistes y hacía comedias y hacía de todo y se ahogó. Ay, precisamente por lo que él hizo. Indiferencia total a la vida, indiferencia total a su relación con su esposa, con sus hijos, con los demás. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entre hermanos, no usemos la indiferencia con los hermanos. No usemos la indiferencia con los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a usar la indiferencia contigo. Y ahí sí, qué dolor si Dios empieza a ser indiferente con nosotros. Que Él no lo es, porque Él nos ama de todas maneras. Siempre está esperando que nos arrepintamos y que volvamos su rostro hacia Él. Amén. Así de humilde es nuestro Dios, que nos está esperando con los brazos abiertos y decir, venga hijo, no sea orgulloso, venga, mire que se va a pegar ahí. Si ven, se pegó. Bueno, pero a ver, levántese, a ver, venga para acá, y todavía sigue con orgullo. Pero Dios está ahí esperando, a ver, ¿cuándo es que me vas a voltear a mirar? ¿Cuándo es que vas a cambiar tus actitudes? ¿Cuándo es que vas a dejar el orgullo a un lado? ¿Cuándo vas a aplicar lo que yo te enseñé, lo que yo te mostré, la humildad que yo te di? ¿Cuándo la vas a empezar a aplicar en tu vida? ¿Qué vas a decir, Jordan? De que usted dijo de que una persona que hacía comedia, que Sí. pertenece al que esa fue Robert Williams. Robert Williams, exacto. Exactamente. Sí. Precisamente, una persona que tú veías que se reía, hacía reír a todo el mundo. Pero si tú te pones a dar cuenta lo que le pasó en su vida, fue el alejamiento que él tuvo de todo el mundo. Él creyó que los demás no aceptaban su forma de vida o sus pensamientos, no. Él mismo tomó indiferencia con los demás. No empezó a tener como esa relación de entender a los demás, que también las personas de allá también tenían sentimientos. Entonces, cuando esas personas empiezan a alejarse y empiezan como a tener sus propios pensamientos, ahí es donde Satanás se va a aprovechar. Porque una ovejita cuando está... Una vez vi un video en esto de National Geographic de cómo un lobo está parado cerca de un rebañito de ovejas. Y él ve el pastor, pero miren, filmaron todo, la cara del lobo, cómo estaba, y era así, esperando así. Hasta hacía con los dedos así. Óigame, increíble. Las ovejas con el pastor, ese lobo no se movía, pero era con los ojos fijos. Cuando el pastor salió en un momento a traerles agua, porque él cogió la cantina, fue a traerles agua, mire, ese lobo se paró y acercaron la cámara al lobo, los pelitos todos se le pararon y los ojos, la pupila de los ojos le cambió totalmente y se fijó y ya iba así, vio la oportunidad, dijo, aquí es, están solas, aquí es, ahí mismo se fue así. Pero como el pastor alcanzó a venir, ya cuando iba ya cerca, se paralizó y otra vez se volvió a bajar. Ese es Satanás, igualito. Cuando tú te alejas del rebaño, cuando tú te alejas de la humildad de Dios y empiezas con el bendito, no podemos decirle bendito,
No. el mal orgullo que cargamos, es por no ofender, obviamente, No, pero el mal orgullo que cargamos, cuando cargamos esa altivez, esa soberbia en todo lo que manejamos, mi hermano, Satanás está así, esperándote con los ojos abiertos. Ahí está, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Después de la soberbia viene ¿qué? La deshonra, viene la destrucción, viene todo para tu vida. Entonces no sirve que nosotros en un matrimonio empecemos a manejar ese orgullo, empecemos a cargar esa soberbia, esa altivez, esa forma de maltratarnos con las palabras, hasta con las actitudes, con los ojos, que a veces la mujer le hace algo así. Ya, con esa mirada uno se sigue. Miren, no hay peor falta de respeto cuando ustedes hacen malas caras. Uno puede estarles diciendo, no, mi amor, tal cosa. Eso para uno es una falta de respeto. De varón es una falta de respeto. Para ustedes es mostrar lo que ustedes sienten, pero realmente no lo están mostrando. Es mejor que nos hablen y que nos hablen con el corazón. Porque si ustedes hacen esas caras, nosotros vamos a pensar que ustedes quién sabe qué están pensando de nosotros. Ya ahí sí se arma la de Troya. Es peor. Entonces, hermanos, el orgullo es algo tan dañino. Mire, hemos visto destruirse matrimonios muy bonitos por puro orgullo. Por puro orgullo. Porque no quieren aceptar su error o porque dicen que no era para tanto. No le dan importancia a veces lo que la otra persona siente. A veces dicen, ay, pero tampoco. Si solo salí con esta muchacha 2 días nomás. ¿Cuál es el problema? Tampoco. A ver, avancemos en la vida, ¿no? Piensan que eso no es nada. Óigame, pero el sentimiento de una persona fue dañado. Los valores de una persona fueron socavados. Y pensamos que por orgullo tenemos el derecho de decirle, bueno, usted se aguanta porque yo estoy acá y usted se casó conmigo y punto. Es el orgullo que daña, es el orgullo que acaba. Entonces, humildad, mis hermanos, no solamente es decir, sí, como decía Sandra, tan linda esa palabra de la humildad. Tenemos que ser humildes. Apliquémoslo. Apliquémoslo. Hablemos con humildad. Hagamos reclamos con humildad. Hay una cosa bien importante que dice el versículo, que viene la deshonra. Sí. Y la palabra dice que honroso es el matrimonio sin mancilla. Amén. Amén. Entonces, cuando estamos en pelea, Sí. en rencillas, en discusiones, estamos perdiendo la honra del matrimonio y no hay humildad. Amén. Podemos hablar las cosas con calma, con tranquilidad, pero cuando levantamos la soberbia, cuando se levanta nuestra voz, cuando no dejamos que el cónyuge exprese sus ideas, cuando interrumpimos en medio de lo que nos está tratando de decir, no estamos siendo humildes, estamos siendo soberbios y en ese momento se está perdiendo la honra del matrimonio. Amén. Honroso es el matrimonio sin mancilla. Amén. Amén. Entonces es importante eso porque la soberbia y el orgullo hacen que el matrimonio, la relación se endurezca y no podemos permitir eso porque entonces vamos a llegar a una estadística de que el matrimonio está por desaparecer si nosotros no nos ponemos por obra lo que el Señor nos está mandando, porque si seguimos en esa misma tónica nos estamos comparando a lo que el mundo está haciendo. Y se supone que en la iglesia los matrimonios cristianos tienen que ser de ejemplo, tienen que ser de luz. Amén. Para aquellos que están en el mundo, para Amén. que ellos también vengan a Cristo. Amén. Pero las estadísticas están hablando de que muchas veces hay más nivel de divorcio en el mundo cristiano que en el mundo secular. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Sí. ¿Ya? Tremendo, mire, hay una estadística ya, hicieron un estudio, están haciendo estudios constantemente sobre los matrimonios. Qué interesante que se interesen tanto en hacer estudios sobre los matrimonios, tan interesante. Pero muchas universidades están sacando estudios y sacaron conclusión de que en el 2062 el matrimonio ya no existe por las leyes que van a sacar. Miren, hay leyes y ponencias de leyes tremendas como la licencia de matrimonio,
la licencia de matrimonio la quieren sacar, y yo les había hablado a ustedes hace un tiempo de eso, de una licencia como una licencia de conducir, va a ser la licencia de matrimonio, donde tú tienes para renovarla tienes 5 años. Entonces, si en esos 5 años usted quedó bien con la esposa y se siente bien, o el esposo, la puede renovar. Si no, la puede cancelar y cambiar a otra licencia. Entonces, va a quedar como una licencia. Y si ven lo que están sacando ya los estudios de universidades y de todo, que el matrimonio se acaba en el 2062. Y estadísticas tremendas están sacando, esas las vamos a dar en el coffee break. Las estadísticas que están sacando acerca del matrimonio, y lo que a mí me parece curioso es por qué tanta fijación en los estudios con los matrimonios. Y tantas entidades que están metidas en eso. Y tantas cosas que están como en contra de la familia, de lo que se quiere hacer como familia, de unir más. O sea, como que están profetizando que se va a destruir. Y lo que se está estableciendo, lo que se está estableciendo es realmente, si ustedes se dan cuenta, es la desunión familiar. Sí, y lo que vamos a ver en el coffee break es lo que más está desuniendo a las familias. Ese es el bendito problema, que nosotros, gracias a Dios, venimos de una generación donde nuestra familia era súper importante, era chéverísimo. La pasábamos rico con papá y mamá, con los hermanos, peleas y todo, pero era rico porque estábamos en paseos aquí y allá. Compartíamos cosas muy de familia. Pero ya eso no se ve, mis hermanos. Ya eso no se ve, ya eso está alejado. Ya la familia realmente viene por eso les digo yo a ustedes, cuiden su familia. Amén. Cuiden la intimidad Amén. De su familia. La intimidad del matrimonio no es la parte sexual. Ese es el fin de la intimidad. La intimidad de tu casa, de tu hogar, es lo que vives en tu casa. Esa es la intimidad tuya. La casa nuestra no se va a parecer a la casa del hermano David, la hermana Isabel. Va a ser diferente porque es nuestra intimidad, la intimidad de ellos, es la intimidad del hermano Roque, la hermana María Elena, es la intimidad de cada uno de nosotros, es nuestra casita, es nuestro hogar. Nos gusta que te levantas temprano, que me gusta el chocolate de tal manera, que todo eso es intimidad. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a ceder en tu relación y a comprometerte para que tu relación mejore? Porque cuando nos comprometimos en un matrimonio, no es solamente para pasar la luna de miel, sino la pregunta es, ¿estoy comprometido con lo que me toca de aquí en adelante para que nuestra relación salga adelante? O sea, voy a tener que menguar, porque de pronto mi esposo me va a decir algo de mi opinión que no me va a gustar. Entonces, estoy dispuesto a ceder, que de pronto el pensamiento que él me diga o la opinión a lo que él me diga que hagamos, exacto, vamos a poderlas seguir para que podamos ponernos de acuerdo y salir adelante ambos, o voy a seguir yo imponiendo mis ideas y usted se calla y yo hago lo que yo he dicho es lo que se va a hacer. Porque un matrimonio es de dos. Amén. Y buscar la presencia de Dios, pedir perdón sinceramente a tu cónyuge y comprometerse a trabajar en la formación del hábito de la humildad. Amén. Que la humildad se vuelva un hábito para nosotros. Ay, me dijo tales cosas. Revestirlo. Ay, yo no le voy a reclamar, yo más bien le voy a decir, hacer caer en cuenta, tome, mi amor, un cafecito. Un café, ya uno empieza, ¿qué querrá eso? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? No, pero es de verdad empezar a generar la humildad en nosotros. Tal vez si la persona no es humilde, ayúdalo a llegar a esa humildad. Porque a veces el ejemplo nos lleva a eso. Sandra me ha enseñado a ser humilde en muchos casos. Ella ha bajado, ha callado. Ella antes respondía, antes se defendía, porque yo era un león. No la dejaba hablar. No el león de Judá. No. Ahí sí no era el león de Judá. Olvídese. Ahí sí era de esos leones, pero de esos atarabesados. Porque no la dejaba hablar, no la dejaba opinar. Ella no tenía derecho a opinión. Era lo que yo decía. Y ella se defendía, ella decía, ¿cómo así que? Claro, y se armaban los conflictos que, mejor dicho, ustedes saben cómo es la cuestión. Pero cuando ella empezó a aplicar ese silencio a mí me mataba. Porque cuando yo me empecé a escuchar lo que yo hacía, y yo salía de la casa, me iba en el carro y me iba pensando, se quedó callada y todo lo que yo le dije y todo esto, no me pronunció nada. Me iba pensando en eso todo el camino.
Después llegaba por la noche, yo ya no llegaba ni a gritar ni nada, sino, ¿cómo estás, mi amor? Y ella me contestaba lo más de bien, me tenía todo bien. Esas acciones de ella me empezaron a hacer caer en cuenta lo mal que yo iba caminando. Y ella recibió mucha instrucción de parte de Dios en ese sentido, porque recibió ese querer hacer las cosas con humildad. Ya a mí me enseñó mucho. Ese ejemplo que ella me dio me enseñó a de pronto ya tratar las cosas diferente, a hablarle de pronto de otra manera, a aceptarle sus cosas, a escucharla, su opinión. Ahora yo la tengo muy en cuenta en muchas cosas. En otras le digo, no, mi amor, eso no es así. Porque la mujer también es emocional. La mujer a veces hace las cosas por emoción, a veces da opiniones en su emoción. Y el hombre en su lógica de pronto le dice, no, mi amor, momento, pare ahí, hay que hacer las cosas por este lado. Entonces, escuchen también las mujeres cuando su marido les dice algo que de pronto no, también tengan cuidado porque el hombre tiene su lógica. Yo a veces, cuando se pone así, yo le digo, sí, mi amor. Y ella sabe que ya. Sí, mi amor, como que le tranco el serrucho. Exacto. Sí. ¿Por qué no hiciste eso y eso? Sí, mi amor, ya lo hago. Es el que así, pero mi hermano, yo creo que el manejar las cosas de la manera más cordial, miren, nosotros somos más cordiales con la gente de afuera a veces que con la misma gente que es. Con el esposo o la esposa somos menos cordiales que con los demás. Llegamos a un restaurante y lo que les decía yo a las muchachas del restaurante, ¿cómo está? Buenos días, sí, gracias. Ay, sí. Y como las muchachas del restaurante, mi amor, ¿qué quiere esto? Ay, sí. Venga, quiere una Bretaña y una escena, sí. Son cosas así que uno empieza a tratar mejor las personas. Es más, hasta tratamos mejor a los hermanos que a nuestro propio esposo o esposa. Sí. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo me le va? Camine a ver para adentro. No. Siéntese a hablar. Ahora yo les tengo una pregunta. De los temperamentos, ¿cuál es el más propenso a no ser humilde, sino a tener soberbia? Colérico. El colérico. Y el sexo masculino y femenino, ¿cuál es el más tendiente a tener soberbia? A ser orgulloso. Entre el hombre y la mujer, ¿cuál es el más tendiente? La mujer. El hombre colérico tiende a ser muy orgulloso y muy ofensivo, muy maltratador. Por eso el hombre cuando genera violencia doméstica en su casa no se da cuenta del orgullo que carga. Piensa que tiene el derecho a pegarle a su mujer. Y es un derecho que se cree. Y llega y rompe con lo que sea. Y no le importa lo que sufra. Entonces, ese orgullo levantado, el varón de por sí, y la mayoría de los coléricos, aunque el varón melancólico también carga su orgullo, es el que a veces quiere controlar de una manera inadecuada. Y yo soy colérico y tenía ese orgullo pesado. Yo tenía un orgullo donde yo hablaba palabras muy diplomáticas, elegantes, pero que la humillaban a ella de una manera que la hacían sentir como una basura. Yo le hablaba de cosas lindas, pero la humillaba, y a veces delante de la gente. Entonces, la gente no se daba cuenta, pero ella sí sabía por dónde yo iba. Entonces, eso es más doloroso que cualquier otra cosa, mis hermanos. Ese orgullo, gracias a Dios que Dios me ha liberado de cargar esas cosas ahora en adelante. Y cada día sigo trabajando con mi orgullo. Porque esto no es de que ya acabó, no, esto es para toda la vida. Eso es parte de nuestro temperamento y tenemos que estar en contacto con el Espíritu Santo para eso. Y por eso es que, entendiendo el temperamento del cónyuge, podemos saber que no es porque lo quiere hacer a propósito, amén, sino que necesita que nosotros también le ayudemos a menguar. Yo ya, conociendo su temperamento, puedo tener hasta misericordia en ese momento, porque sé que por su explosión muchas veces dice cosas que no siente ni que se debe decir con la prudencia que se necesita en ese momento. Por eso es que tenemos que actuar con la sabiduría que nos dice el Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces es tan importante que nos conozcamos el temperamento, que sepamos las debilidades que tenemos cada uno para poder tener tolerancia, comprensión
y poder manejar esa humildad de la manera que Dios quiere que la hagamos. Si en este momento usted sabe que ha fallado, que ha sido orgulloso, primeramente pedir perdón a Dios y segundo a su cónyuge. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Es importante reconocer y decir, amor, perdóname porque sí he sido orgullosa, he sido soberbia, muchas veces te he contestado feo, no te he honrado como debe ser. Igualmente el hombre. ¿Por qué? Porque cuando hay peleas, cuando hay conflictos, deshonramos el matrimonio. Y es importante que busquemos la paz, como dice el Señor. Amén. Mantengamos la paz. Amén. Eso es lo que toda mañana, por la mañana, cuando nos levantemos y miremos al esposo, Señor, ayúdanos. En oración, ayúdanos a menguar y que la humildad crezca en nuestros corazones. Amén. Porque el Señor eso, sean humildes como yo soy humilde. Amén. Esas palabras se nos tienen que quedar en la cabeza. Y en ese momento que llegamos de euforia, el Señor nos va a ayudar a menguar. Así, hay que levantarnos y decirle así. Tan lindo. Sí. Amor fraternal. Pero sí, amémonos, mis hermanos, amémonos también como hermanos, no, tratémonos con humildad, con mucha humildad. Ninguno es más que otro, ninguno sabe más que otro, ninguno por más, miren, puede tener título, puede tener todo lo que quiera, puede saberse la palabra de arriba abajo, ninguno sabe más que nadie. Amén. Nadie tiene la verdad absoluta, el único que la tiene es el Señor Jesús, es el Amén. único. Amén. Amén.